Bienvenido, mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía, ya sabes, representante de estrategia y consultora jurídica empresarial. Estamos en un nuevo video de este curso preparatorio para el examen del notariado. Vamos a ver más importancias de contenido a evaluar en este tipo de examen. Veamos. En la clave número 2 de la jornada matutina del 13 de octubre del 2019 salió la siguiente pregunta. El legatario de un bien raíz, dicho de otra forma, inmueble, adquiere el dominio de su legado de la siguiente manera. Literal A, opciones de respuesta. Desde el momento en que el juez o notario respectivo en las diligencias de aceptación de herencia tiene por aceptado el legado. Literal B, por el simple hecho del fallecimiento del causante. Y literal C, ninguna de las anteriores. La pregunta y respuesta es tan corta, pero encierra tanto contenido que es necesario ponerlos en contexto. En primer lugar, lo que se está preguntando es desde cuándo se adquiere el dominio del legado. Recordemos, en materia de sucesiones va a existir entonces un causante, que es la persona fallecida, y para que exista un legado debe haber de por medio un testamento. Si existe un testamento, significa que el causante o la persona fallecida adquiere la calidad de testador y designó en su voluntad dejar un bien a título singular a una persona específica. En términos generales vamos a decir, le dejó una casa o tal casa a fulano de tal. Eso se llama legado. Para ponernos más en contexto, incluso aquellas personas llamadas a suceder cuando existe testamento, puedan serlo por la vía universal, herederos, o por la vía singular, legatarios. Aquí hay mucho que hablar, pero no es el video para hablar de todos esos temas. Pero por ejemplo, si yo digo voy a dejarle mis bienes a Juan, eso se entenderá que es un heredero universal, porque le dejo la totalidad del derecho. Pero si yo digo, como testador, en el momento que hice mi testamento, le dejo mi casa de tal lugar a Juan, en ese caso estoy dejando un bien singular, una disposición singular y específica a este Juan. Y por lo tanto, ese se le denomina legado. Hay diferentes tipos de herederos, hay diferentes también tipos de legados. Insisto, este no es el video para explicar eso. Eso significa que las diligencias de aceptación de herencia fueron testamentarias porque existe un testamento. Y aparte, en ese testamento hubo asignaciones de carácter general o universal, como lo tiene que ser un heredero, y también de carácter singular, como lo fue un legatario. Nótese todo lo que encierra esta pequeña pregunta y respuesta. Volvamos a la generalidad. ¿Cuándo adquiere el dominio un legatario? Y es que aquí tenemos que ver dos cosas. El heredero adquiere el dominio, sí, efectivamente, tal y como dice una de las respuestas por ahí, desde que se declara heredero definitivo, al finalizar las diligencias de aceptación de herencia, testamentarias en este caso. El heredero es quien representa al causante, dicho de otra forma, al fallecido. El legatario no representa al causante, solamente tiene derecho a la asignación que se le hizo de bienes o derechos. El legatario no adquiere su dominio a partir de la aceptación de herencia, o mejor dicho, a partir de la declaratoria de herederos. No. El legatario tiene que hacerse un documento especial y aparte para que éste adquiera el dominio, que tiene que ver con el heredero. Para efectos ilustrativos y antes de entrar en materia de explicación, veamos qué es lo que dice la ley al respecto. El artículo 670 del Código Civil manifiesta: la tradición de un legado de cosa inmueble se efectúa por medio de una escritura pública en que el tradente exprese entregarlo y el legatario recibirlo. En esta escritura se insertará la cabeza, la cláusula y el P del testamento en que conste el legado. Nótese que ahí está la especialidad. Dice escritura pública cuando el término correcto debió haber sido escritura matriz. Sí, efectivamente. Y es el hecho que debe haber un documento aparte que el heredero declarado en esas diligencias debe hacer a favor del legatario. A esto se le denomina, a este documento, a esta escritura, se le denomina tradición de legado. Ese es el término correcto. Y ese es el contenido que están evaluando.
la tradición del legado. Para que exista un legado, insisto, tiene que haber testamento, tiene que haber una asignación a título singular, entre otros requisitos, pero los determinantes para entenderlo en este momento son esos. Y en esencia, el heredero declarado como heredero universal, valga la redundancia, pues va a hacer un documento ante notario en el cual le da como representante de la sucesión el bien que el testamento decía. Y entonces se le hace la tradición del legado y este legatario acepta esa tradición. El contenido, insisto, se llama tradición del legado. Cuando yo tengo esta escritura de tradición del legado, es en ese momento en que yo adquiero el dominio de los bienes, derechos que me hayan asignado. ¿Quién me lo asignó? El causante mediante un testamento. No por el solo hecho de que murió el causante, no por el solo hecho de haber aceptado herencia. No, tiene que haber un documento por aparte. No basta hacerlo con la declaratoria de herederos. Usted no puede ir al registro e inscribir su derecho mediante la declaratoria de herederos, porque el suyo fue un legado y al ser un legado lo que tiene que inscribir es la tradición de legado. Si desean saber más de ese tema, háganmelo saber en los comentarios y yo con gusto hago un video completo respecto de esto. Espero que haya quedado claro. En ese caso específico, en la tradición del legado, lo que se está evaluando. Recuerden, mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía, representante de estrategia y consultora jurídica empresarial. Suscríbanse a este canal, denle like, compártanlos y activen la campanita para estar pendiente de los demás videos. Es un gusto y un placer.